Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de conciencia histórica. Y bueno, como lo hemos hecho en las anteriores grabaciones o anteriores presentaciones, hay que recapitular un poco de lo que vimos la clase anterior. Y en ese sentido, fue que dejó o qué prácticas culturales hoy en día sigue practicando y que anteriormente había hecho principalmente la religión católica. Y bueno, recordemos en ese sentido el cómo realmente la religión fue una de las partes importantes por las cuales, en este caso, eh, el clérigo se les dio a los reyes católicos las tierras, pero les dijo que el compromiso de fueran bautizadas y evangelizadas conforme a la fe católica. Y a partir de esto llegaron cierto tipo de grupos como los agustinos, los dominicos, los franciscanos, de los cuales realmente se dio a cargo la educación del pueblo indígena y las estrategias que llevaron a cabo y cómo realmente fue esta fusión entre española y en este caso también la cultura mexicana. Asimismo, también se trataron debates como fue la Junta de Valladolid o la Disputa de Valladolid, en la cual se cuestionaban si realmente los indígenas tenían alma y si no tenían alma, cómo merecían ser tratados en torno a Bartolomé de las Casas, en Torres Gines de Sepúlveda, que realmente tanto uno como el otro defendían la manera en cómo se tenían que evangelizar cada uno de ellos. Y bueno, a grandes rasgos en estos aspectos, pues vimos que hicieron un cierto tipo de técnicas, ya sea como artes en el cual vieron en los monasterios, que hicieron cierto tipo de pinturas, en el cual también aprender su lengua de origen, que fue el náhuatl, el totonaca, y sobre todo también entenderlos para saber comunicar, la manera en cómo estos también, el clero secular y el regular, cómo tenían que vivir para llevar a cabo esas prácticas, lo que llevaron a cabo como estancias, que vienen siendo como hospitales, que también hicieron otro tipo de técnicas, y a su vez que también es que era una fusión. Es decir, hay donde rasgos lo que querían hacer los españoles, como lo hemos visto, pues era adoctrinar, en este caso al pueblo mexicano. Si bien vieron que no lo podían así de fácil, y lo que hicieron fue una reformulación de ese tipo de creencias para que hoy en día seguimos siendo católicos y heredemos cierto tipo de prácticas, pero que realmente también en ese sentido la religión ha dejado ciertas edificaciones, ha dejado cierto tipo de actividades que las seguimos realizando y que a su vez estas va cambiando conforme cambia el mundo. Y un ejemplo de esos contemporáneos fue la adoración a la Santa Muerte, ¿no? Como antes también se tenía, ahora se reformuló y se le adora o se le rinde culto. Ahora bien, ya vamos en torno al acomodo de cómo realmente fueron este tipo de administración tanto social de la Nueva España, como realmente la religión formó algo importante para llevar a cabo este tipo de conquista. Ahora bien, ¿cómo se financió el Imperio Español? Es decir, ya se tiene la religión, ya se tienen las personas, la manera en cómo iban a actuar, quién iba a tomar las decisiones, pero ¿cómo es que realmente consiguieron riquezas y cómo realmente el Imperio Español o la Nueva España se mantuvo en pie? ¿Qué actividades, qué técnicas o qué otros tipos de recursos se vinieron traídos de España o de otros continentes para que realmente, en este caso, diera pie al imperio y sobre todo sobreviviera. Es lo que vamos a ver a continuación, qué actividades o qué reformas se introdujeron en este caso y se aprovechó también de la República Mexicana para darle auge a este imperio español. Y bueno, pues sin más, comencemos. Y primeramente desde un punto de vista histórico, pues estas técnicas o más bien las actividades que se realizaban desde lo que mencionaba España. Recuerda que siempre España es el punto principal del cual se toman las decisiones en el virreinato. No obstante, lo que vieron aquí es que fue una interacción entre los indígenas o las culturas, en este caso agrícolas, que ellos tenían y sobre todo las características geográficas del lugar. Recuerda que cuando te mostré las diferentes zonas en las cuales estaba conformado México antes de la llegada de los españoles, que era Oasis América, Mesoamérica y Aridoamérica. Cada una tenían diferentes tipos de características en su suelo, haciendo que se cultivaran, haciendo que las personas realizaban cierto tipo de actividades. Entonces, eso conjugado a las técnicas que ellos empleaban los indígenas, pues fue la manera en cómo se fue en este caso realizando la economía y principalmente las actividades era la siguiente, la extracción de plata, que en este caso conocemos las minas de Zacatecas y que también los españoles no por nada querían conquistar esas partes. También fue la actividad principal la agricultura y sobre todo la ganadería que desempeñaron papeles muy importantes. Ahora bien, también los españoles se dieron cuenta de que estos terrenos eran aptos para cierto tipo de animales que ellos iban a traer desde sus partes y que los introdujeron y eso hizo que realmente esas actividades sigan siendo hoy en día las principales aportadoras de capital económico en la República Mexicana.
Y como bien dice, las actividades agrícolas y ganaderas crecieron bastante con el paso del tiempo gracias a la introducción de nuevos cultivos y ganado traído de Europa. Es lo que vamos a ver a continuación de, bueno, cuáles animales en este caso introdujeron los españoles para que mejorar y si realmente hacían un tipo de actividad, pues bueno, son los siguientes. Como fue el ganado, que en este caso es la vaca, también el caballo, que eso también va a ser una parte importante, ¿no? Cómo realmente se transportaban o cómo realmente se llevaban a cabo cierto tipo de alimentos a cierto tipo de colonias, a cierto tipo de helados, y eso también va a ser una parte fundamental. Como en este caso el caballo, otro tipo de animales se toma también relevancia, no solo para criarlos y comerlos, sino también en este caso para hacer diferentes tipos de actividades que las hacen más eficientes. Bueno, en este caso tenemos al caballo, también tenemos al cerdo, a la cabra en medio y al borrego, que fueron de los animales que ellos introdujeron aquí en el virreinato para darle auge, en este caso al ganado y sobre todo a otro tipo de actividades que les hicieron mucho más fáciles y que permitieron un gran crecimiento económico. ¿Y cómo se llevó esto a cabo? Bueno, tanto la agricultura y la ganadería se dieron principalmente, como bien dice ahí, en las áreas del norte del territorio mexicano, en el cual se dio una agricultura intensiva y se pudieron realizar en este caso numerosas haciendas, numerosos terrenos o numerosos, en este caso, ranchos dedicados a la producción de carne, lana, cueros y pieles. Y sobre todo también se creaba principalmente pues ganado vacuno, ganado vacuno, caballar, ovino, y lo que contribuyó no solo a la economía local, es decir, esas zonas no solo se vieran beneficiadas, sino que también esto hizo que realmente que era tanto el auge de cómo realmente era tan intensiva como bien lo dice, que realmente pudo aportar muchos tipos de elementos al virreinato. Sin embargo, en cuestión al sur, pues la agricultura fue mucho más pasiva y más moderada, por lo cual en este caso se hicieron diferentes tipos de provincias indígenas de las cuales ellos también realizaban sus prácticas en torno a lo que ellos cultivaban. Es decir, es por eso que a lo mejor en ciertas zonas de la República Mexicana, que es principal en el norte, vemos cierto tipo de ganaderías que hoy están, vemos cierto tipo de haciendas, de ranchos, de los cuales en este caso pues empezaron principalmente a ir por la manera y el suelo en cómo se van desarrollando. En cambio, en comparación de otras partes, como bien lo hemos visto en las anteriores diapositivas, cómo realmente el suelo determina cuál es el sistema de agricultura o las prácticas que pues, se pueden hacer necesarias para llevarlas a cabo. Y de los principales ganados que en este caso se introdujeron, primero fue el ovino y en este caso el porcino. Esto porque eran más adaptables en cierto tipo de condiciones. Lo que tardó más en llegar fue el vacuno, en este caso que fue introducido en 1526 hacia el norte del país. Y sobre todo en este caso, también una de las cosas muy importantes era la escasa población indígena, recuerda. Era escasa por los malos tratos y la sobreexplotación que ellos tenían. Entonces se llevaban el ganado a cierta parte y pues requería de cierto tiempo para que éste empezara a funcionar, pues requería de mano de obra, fuerza de trabajo para que éste fuera produciéndose. Pero como no tenían en este caso indígenas, y recuérdalo, los españoles eran actividad, ellos no hacían ese tipo de actividades, sino realmente tenían a sus peones que realmente la realizaban. Entonces es por eso que realmente se tardó en este caso en introducirse el ganado vacuno. A su vez, también uno que se introdujo después fue el caballar, que principalmente era utilizado para campañas militares, es decir, para la guerra, pero también vieron que era bastante positivo, o más bien se les metió la idea de utilizarlo para largas distancias, que en este caso se separaban, como bien dice ahí, los asentamientos. Y es como también ese tipo de prácticas, el del caballo, y ese tipo de agrícolas cambian la manera o la visión de ver el mundo, ¿no? Cómo van haciendo ese tipo de nuevos aspectos que cambien ciertas actividades que las hagan mucho más eficientes. Y como te lo decía, ¿no? Trae grandes cambios este tipo de nuevos animales introducidos al virreinato, por ejemplo. A los tamemos, en este caso, era una persona o cargador indígena que se encargaba de transportar mercancías. Sin embargo, una vez que fueron introducidos, en este caso, tanto la mula y sobre todo los burros, pues esto se vio como como un medio de transporte, como bien dice ahí. Esto hacía que se le pudiera poner más peso, que realmente se pudiera llevar hasta de a dos o incluso grandes cargas, ¿no? Y eso también facilitaba el transporte de mercancías, pero también se convirtió como en un medio de transporte, en el cual trasladaba personas, mujeres, ancianos y clérigos, y que realmente eso también sirvió para que hubiera un trabajo, es decir, los arrieros que eran los encargados de mover a este tipo de animales, y sobre todo también esto ayudó
a los grupos indígenas, porque lo que era en este caso, como bien dice ahí, el burro, principalmente, que era como el medio de transporte de los indígenas o de los pobres, como bien se dice ahí, este desempeñó también que ellos se podían mover, se podían movilizar y pudieran ser partícipes de la economía de una manera más efectiva. Es decir, si ves como este tipo de nuevas especies que introdujeron tienen un cambio, es decir, ahora se pueden transportar cierto tipo de mercancías mucho más pesadas, más eficientes. Esto da pie a que haya nuevo tipo de, eh, de un ser, que en este caso es un arriero, da trabajo, y sobre todo también tiene la posibilidad de que en este caso que los indígenas que no tienen una buena remuneración, o en este caso no tienen la suficiente capital o economía, pues tuvieran también un medio de transporte, ya sea un muy rudimentario, como bien, un transporte para pueblos como se le diría ahí, que es un burro, pues esto también diera pie a que pudiesen participar en este tipo de actividades y sobre todo, pues ganaran, ¿no? Es decir, este tipo de aspectos no solo cambia la manera en cómo se realizan las actividades, sino también la manera cómo es que se va viendo el mundo y surgen otro tipo de cosas importantes en las cuales también se pueden tomar en cuenta cierto tipo de personas que antes habían sido relegadas, como en este caso es de los grupos indígenas. También otro de los aspectos que a lo mejor no se ve en torno a la ganadería es que introdujo también dos elementos muy importantes. No solo funcionó como medio de transporte, y sobre todo como una esta actividad agrícola, ¿no? Sino que también lo que se utilizó con ellos fue la lana, los cueros, las pieles para la confección de ropa y sobre todo daba también herramientas y materiales de construcción. Pero también otro de los datos importantes es que aquellas personas que trabajaban en la mina, pues son jornadas muy desgastantes, eh, bastante excesivas y el comer este tipo de carne hacía que realmente tuvieran la fuerza y la recaudaran para seguir trabajando. Entonces se utilizó la carne y el cuero y otros productos ganaderos para el sustento de la población minera y sobre todo el comercio en general. Y es por eso que a lo mejor hoy en día sigue siendo la ganadería o es la ganadería una de las actividades principales e importantes de México, ¿no? Porque si bien esto dio auge, que hubiera diferentes tipos de cosas, se mantuvo y sobre todo en ese sentido, si bien se tardó, pero es mucho lo que se aprovecha en torno a la ganadería. También como dato importante es aquí cuando surge la figura del charro, aquella persona que se encargaba o tenía la habilidad o la destreza, en este caso del manejo del ganado y el caballo, quien los arriaba y quien les decía por dónde ir y a dónde dirigirse. Y es cuando surge también esto ya como cultural, cómo se veía, bueno, este es un ganado, bueno, más bien el charro como figura de hacer que el ganado vaya por el buen camino o vaya al lugar que se desee. Ahora bien, ¿qué tal que lo vemos como una práctica cultural de la cual se vaya haciendo concursos y vaya viendo su destreza? Y es cuando surge esta figura del charro, que hoy en día es una práctica que se sigue funcionando, que se le llama la charrería, en el cual mediante un lazo atrapan al toro o al ganado mediante el caballo para demostrar ese tipo de destreza que tiene. Y como también, como bien te lo decía, cierto tipo de cambios también solo afectan, no solo afecta a lo económico, sino también afecta a lo social y a lo cultural para establecer nuevos tipos de prácticas que empezaron como un cierto tipo de trabajo, como una actividad en este caso agrícola, y hoy en día ya no solo es eso, sino es algo, en este caso, que da significado en torno a nuestro contexto en el cual nos estamos desarrollando. Sin embargo, pues, este tipo de actividades, como, bien lo venías mostrando, ¿a quién realmente benefician? A los indígenas no, sino principalmente a los españoles. Recuerda que en este caso los españoles se introdujeron aquí a México para establecer su casa y hacer parecer a aquellas personas que en este caso ya, o más bien las hicieron, ¿no? En este caso a los indígenas sentirse como si ellos fueran los extranjeros. Y bueno, esos beneficios principalmente, o más bien, esto del ganado tiene que hacerse principalmente en territorios realmente grandes, donde hubiera el suelo suficiente para realizarlo. Y en este caso, pues, ¿qué pasó? Si ciertos indígenas, o en este caso indígenas estaban establecidos ahí, los quitaban para darle paso, en este caso, dárselas a alguien más independientemente de que no fueran sus tierras. Y eso también provocó que en este caso hubiera dos cosas: que te quitaran de ahí, o en este caso que fueras obligado a trabajar como un peón las tierras. Había de dos, trabajar como peón, o en este caso quitarte de tus tierras. Es decir, realmente este tipo de prácticas si bien introdujeron un nuevo tipo de actividades mucho más eficientes, que realmente iban a traer muchos beneficios, pero ¿para quién? Realmente para los españoles, porque recuerda que estas tierras pues no eran de ellos, y sin embargo, pues los indígenas siguieron siendo relegados durante la economía y también siguieron siendo
fuerza de trabajo. Ahora ya no eran esclavos, ahora se les decía peones, ¿no? Y como también estos peones eran encargados de actividades bastante duras y bastante crueles, de las cuales eh, pues se tienen que aguantar. Había de dos, quitarse de sus tierras o en este caso quedarse en sus tierras, pero como subordinados y a grandes horas de trabajo. Y no solo la introducción de nuevas especies también tuvo auge o fue algo novedoso, sino que también los españoles se dieron cuenta que hay, más bien, tenían que hacer cierto tipo de productos de los cuales implicaba mucho gasto traerlos desde España por los impuestos que le imponían. Ahora bien, ellos querían hacer es hacerlos desde lo que tenían aquí, desde el virreinato, y de los cuales incluían cierto tipo eh, de productos, como era conservas azucaradas, añiles, cigarros, bebidas alcohólicas, zapatos, artículos de cuero, velas y algunos también de procesos de materia prima, es decir, trabajar cierto tipo de materiales para dar pie a algo y a su vez se utilizara para crear un cierto tipo de objeto. Y a su vez, esto hizo que se crearan los gremios, es decir, personas que se encargaban de regular qué es lo que se iba a hacer, de contratar a las personas adecuadas y que realmente no hubiera revueltas y que se les diera un cierto tipo de pago, es decir, como un sindicato en el cual se iba a encargar qué tipo de actividad iban a hacer, cómo le iban a realizar y quiénes las iban a realizar. Es decir, por eso se crearon este tipo de talleres artesanales y trapiches en la Nueva España, que cada uno se iba a encargar de hacer cierto tipo de actividad con la finalidad de evitar que exportaran, en este caso, o más bien se importaron cierto tipo de productos de la Nueva España que realmente era muy caro traerlos.